¿Puedo abrir? No, no puedo. Porque está acá, este es el sexo, entonces, no sé. No sé cómo conectar. Hola, ¿nos pueden decir si nos escuchan bien por el chat? Buen día. Buen día. Buen día. Chicos, ¿se ve y se escucha bien? Flor, Sí. ¿podría estar camarita para que vea mi siento libre? No, eso sí lo escucho. Hola. Buenos días. Buen día, doctora. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Ahora ajustamos aquí unas cositas y comenzamos, chicos. Ahí está. Háblame. Para eso. Bueno, si quieres probar con el mouse y es lo huevo. No. Dale clic. ¿Está? Ajá. Ahora de nuevo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está, ¿ya me escuchas? Sí. Bueno. Chicos, primero que nada, gracias a todos por conectarse, por estar aquí para que los chicos aprendan cada vez un poquito más.
es importantísimo esto, porque como nosotros les hemos explicado en la consulta, el tratamiento con el que se van los chicos a la casa, que es un esquema rígido de insulinización, es un tratamiento provisorio. Siempre la idea es que en diabetes tipo 1 el tratamiento de elección es el conteo de carbohidratos, ¿sí? Si bien no, en general no se nos enseñamos en el momento de la internación, porque esto requiere como un cierto proceso, una cierta internalización de algunos conceptos que son importantes y que son básicos para recién poder continuar con el conteo de carbohidratos. La idea de este tallercito es que sea el explicar el conteo para los adolescentes. ¿Y por qué hago la salvedad de esa? Porque vamos a trabajar, nosotros tenemos, ya vamos a ver diferentes herramientas para contar carbohidratos. Nosotros vamos a trabajar 3 herramientas que son muy sencillas, que son las que más se usan, pero hay otras 2 más que las vamos a ir trabajando en consultorio, que son un poquitito más complejas. Y que las vamos a traer, son para situaciones eventuales y las vamos a trabajar después más adelante, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante y qué es el conteo de carbohidratos en primera instancia? El conteo de carbohidratos es un método de tratamiento para pacientes que tienen diabetes tipo 1 que se basa en identificar cuáles son los alimentos que contienen carbohidratos para así poder contabilizarlos y según eso calcular la dosis de insulina que necesitamos para ese alimento en esa cantidad en ese momento del día, ¿sí? El esquemita que ustedes están manejando en estos momentos es un esquema en donde nosotros siempre tenemos que comer la misma cantidad de carbohidratos. Podemos cambiar los alimentos, pero siempre la misma cantidad de carbohidratos. Y ustedes se fijan en el cuadrito, según la glucemia que tienen y según el momento del día, desayuno, almuerzo, merienda o cena, cuánto es la cantidad de insulina que corresponde, ¿sí? Pero una vez que cuenten carbohidratos, nosotros vamos a poder comer un día un almuerzo que tenga, no sé, que comamos una milanesa con ensalada de tomate y lechuga, supongamos que tiene muy poquito carbohidrato, y otro día un plato de ravioles que tiene más cantidad de carbohidratos, ¿sí? Eso en este momento no se puede hacer porque nosotros estamos con un esquema rígido. La insulina está puesta para siempre esa cantidad de carbohidratos. Pero al contar, vamos a tener como más libertad en las comidas. Entonces, por eso, ¿cuáles son los beneficios de contar carbohidratos? En primera instancia, esto que hablábamos hace un momentito, la libertad al momento de las comidas. Un día podemos comer una comida que tenga una carga de carbohidratos alta y otro día una comida que tenga una carga de carbohidratos muy fina, ¿sí? Además nos va a dar más flexibilidad en la vida social, en el sentido de que por ahí vamos a poder ir a un cumpleaños, supongamos, en donde sabemos que van a hacer una hamburgueseada, que vamos a comer 2 hamburguesas, que vamos a tomar helado, que vamos a comer una torta, que vamos a hacer tal cosa, como nos da más flexibilidad en el sentido de que nos vamos a poder adaptar a diferentes situaciones que también tienen una comida diferente, ¿sí? Además mejora la hemoglobina glicosilada. Yo creo que todos los que están aquí particularmente saben lo que es la hemoglobina glicosilada, pero grandes rasgos y como para recordarlo, la hemoglobina glicosilada es el análisis que nosotros le pedimos cada 3 meses para que puedan renovar los papeles en el ministerio y que nos da un promedio de cómo han dado la glucemia los últimos 3 meses, las 24 horas del día, ¿sí? Ustedes hagan de cuenta que tienen una película, la película de la glucosa, ¿sí? Ustedes controlándose con el automonitoreo, con el dedo, nosotros lo que tenemos es una fotito de determinados momentos de la película, ¿sí? Con los que tienen sensor, lo que tienen es la película completa. Los que no tienen el sensor y tenemos hemoglobina glicosilada, lo que tenemos es como de qué se trata la película, ¿sí? Como para hacer una analogía para que sea fácil de comprender. Y además, contar carbohidratos minimiza la variabilidad de la glucemia. Evita que estemos de glucemia súper altas a muy bajas, muy altas, otra vez muy bajas, ¿sí? Mantiene como la glucemia más constante. Esto es un poco lo que les decía. Hay
4 herramientas para contar carbohidratos. El método de conteo es el mismo porque consiste en sumar los carbohidratos que comemos con la comida. Y esas herramientas son la listita de alimentos, la lectura de la etiqueta de los alimentos, el método del plato y el método de la receta, ¿sí? Vamos con el primero, que es la lista de alimentos. La lista de alimentos es más o menos así. Yo se la voy a compartir después por PDF al grupo del hospital. A alguno que no esté en el grupo me manda después un mensajito para que se comparta. Esta lista de alimentos, ¿cómo se usa? Ustedes van a ver que, a ver, ahí está un poquito más grande para que la puedan observar. En esta columnita está el alimento, ¿sí? En esta columnita está el tamaño de la porción. Y en esta columnita están los gramos de carbohidratos que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa esta listita? Nosotros tenemos que buscar los alimentos que vamos a consumir aquí en esta lista. Supongamos que nosotros vamos a desayunar una taza de leche, un pan y una mermelada dietética, ¿sí? Fíjense que están divididas como en grupitos: panes, dulces y derivados, lácteos, ¿sí? Está dividido en grupos para que sea más fácil buscar. Entonces buscamos leche, en donde dice lácteos, y vemos que ahí dice leche, una taza, 15 gramos, ¿sí? Buscamos ahora el pan y buscamos en el cuadrito donde dice panes, y ahí observamos que dice pan francés o de salvada del tamaño del riñón, 15 gramos, ¿sí? Y buscamos ahora la mermelada. Y fijémonos que ahí abajo en el último rengloncito donde dice azúcares y dulces, dice mermelada dietética, 2 cucharadas, 15 gramos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a sumar. Tenemos 15 la leche, 15 el pan, 15 la mermelada, total 45 gramos de carbohidratos. Eso es lo que tiene esa merienda, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en relación a esta listita? Que esta no es una forma exacta de contar carbohidratos. ¿Por qué? Porque cada listita está hecha en base a el lugar, digamos. Uno busca en internet y va a encontrar un montón de listas de conteo de carbohidratos diferentes, y todas son válidas, ¿sí? Porque fíjense que ahí dicen panes. Cada panadería hace pan diferente, de un tamaño diferente, con una receta diferente. Entonces, esta listita tiene un promedio de diferentes panes. Pero si ustedes por ahí buscan en internet y encuentran otra listita que por ahí viene, por ejemplo, de Chile, donde tienen otras recetas, donde tienen otro packaging o utilizan otras marcas de alimentos, por ahí van a encontrar un valor diferente para el pan del tamaño del riñón, ¿sí? Entonces, esta listita que ustedes se las voy a mandar por PDF después, está hecha con alimentos y marcas que se consiguen aquí en Santiago, ¿sí? Lo ideal es que ustedes utilicen esta listita o alguna que sea mínimamente de Argentina, pero siempre tiene que ser la misma lista de conteo. No podemos buscar en internet un día una cosa, al otro día buscar de otra página y encontramos otra cosa. La tienen que tener siempre a mano a la misma lista de conteo, ¿sí? El otro método que vamos a aprender es cómo contar carbohidratos con la etiqueta del alimento, aprendiendo a leer la etiqueta, ¿sí? Esto es el único método de conteo que es exacto, absolutamente exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese alimento en esa porción, de ese tamaño y con ese packaging, ¿sí? Esta etiquetita que ustedes ven aquí es una etiqueta de una leche, de una cajita de leche, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar nosotros en la etiqueta a los fines del conteo de carbohidratos? En primer lugar, vamos a mirar el tamaño de la porción. Ahí les dice porción, un vaso. Siempre les va a decir una unidad de medida casera, es decir, una forma práctica de medir en la casa. Les va a decir un vaso, 3 unidades, 2 cucharadas, 3 cucharadas. Y es muy importante que nosotros utilicemos esa unidad de medida casera y no que utilicemos una balancita o un carrito medidor para pesar o medir los alimentos. ¿Y por qué es tan importante eso?
Porque nosotros tenemos que entrenar la vista también a la hora de contar carbohidratos. Nosotros tenemos que poder ver un alimento y saber cuántos gramos de carbohidratos tiene. Si nosotros utilizamos una balanza o un jarrito medidor para utilizar la porción exacta y contar los carbohidratos, lo que sucede después es que se genera mucha inseguridad cuando ustedes no pueden contar con la balanza. Y la idea del conteo de carbohidratos es justamente que sea más flexible y que la alimentación sea más flexible y que nos permita incorporarnos a la vida social sin tener tantas restricciones. Entonces, si nosotros dependemos de la balanza del jarrito, cuando nosotros vayamos a ir a algún evento, a algún cumpleaños, a una salida con los amigos, vamos al cine y queremos comer pochoclo, etc., vamos a tener como muchas dudas y nos va a generar mucha inseguridad y vamos a terminar calculando mal el bolo después, ¿sí? Entonces, por eso es importante que usemos esta unidad de medida casera. Entonces, retomando lo de la etiqueta, en primer lugar tenemos que ver el tamaño de la porción. Fíjense que en esta etiqueta dice porción, un vaso, y entre paréntesis dice 200 mililitros. Siempre les va a decir al lado de la porción cuánto pesa o cuánto mide la porción. Eso no es lo que tiene de carbohidratos. Muchas veces genera confusión porque, sobre todo en las galletitas, por ejemplo, que le dicen porción 5 unidades y entre paréntesis le dicen 30 gramos. Es lo que pesan las 5 galletitas, no son los gramos de carbohidratos. Entonces, por ahí a veces eso genera confusión. Ustedes acuérdense que lo que está al lado de la porción sigue siendo información sobre la porción, no sobre los carbohidratos, ¿sí? Lo segundo que tenemos que mirar es qué columnita nos vamos a fijar. La mayoría de la información nutricional viene ya por porción directamente, pero hay algunas que vienen por porción y por cada 100 gramos o 100 mililitros, ¿sí? Como ese caso de la leche, esa por ejemplo está ahí esa etiqueta. Fíjense que la primera columnita es cada 100 mililitros de leche. La columnita que yo les he marcado, la que está con gris, es por porción. Esa es la que nosotros tenemos que mirar, la de la porción, ¿sí? Y lo tercero que tenemos que fijarnos es en los hidratos de carbono disponibles o hidratos de carbono totales o carbohidratos totales, que en este caso dice 10, ¿sí? O sea que si nosotros tomamos un vaso de esta leche, vamos a contar 10 gramos de carbohidratos, ¿sí? Vamos a otro ejemplo como para practicar y que vayamos aclarándonos un poquito más, porque esto de la etiqueta la van a usar mucho, chicos, muchísimo. Porque si uno anda en el centro y quiere comprar, no sé, un alfajor, tiene que ver la etiqueta. Si queremos comprar un palito helado, tenemos que ver la etiqueta. Entonces, si queremos comprar unas papitas, tenemos que ver la etiqueta. Entonces, este de la etiqueta lo van a usar un montón, ¿sí? Vamos a esta etiqueta es de unos cereales sin azúcar. Entonces, lo primero que miramos, tamaño de la porción, ahí les dice una taza, ¿sí? Acuérdense que ahí al lado dice 228 gramos. Esto es lo que pesa una taza de cereales, no solo gramos de carbohidratos, ¿no? Tamaño de la porción, una taza. Después miramos que aquí dice cantidades por porción. O sea que lo que está en la etiqueta ya es la porción, ¿sí? Y lo otro que miramos es que dice carbohidratos totales 31. O sea que si nosotros comemos una taza de estos cereales, vamos a contar 31 gramos de carbohidratos, ¿sí? Me había olvidado decirles, chicos, si tienen alguna duda sobre esto que yo les voy explicando, pueden interrumpir, ¿no? Pueden activar el micrófono y preguntar. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Se entiende? Escriban por el chat. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a seguir practicando con otras etiquetas que les va a gustar más. Bueno, ahí tenemos 3 etiquetas. Fíjense la etiqueta de las Oreo. Aquí dice, tamaño de la porción, 4 galletitas. ¿Sí?
Lo segundo que vamos a mirar es que aquí dice cantidades por porción, o sea que lo que está escrito ya es de la porción. Y lo tercero que vamos a mirar es carbohidratos totales 25. O sea que si nosotros comemos 4 galletitas Oreo, vamos a contar 25 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Fíjense que abajo de los carbohidratos dice azúcares 15. Lo que dice azúcar, nosotros no tenemos que sumar a los carbohidratos, porque nosotros hemos aprendido en las sucesivas consultas que vienen al OSPI que carbohidratos incluye el azúcar y muchas otras cosas más. Carbohidratos es harina, azúcar, leche y un montón de otros agregados que por ahí forman parte de la receta. Entonces, recuerden que azúcares está incluido dentro de lo que es carbohidratos. Pero ¿por qué es importante que también veamos cuánto dice de azúcar? Lo vamos a ver en la etiqueta del todo, mirad. Primero miramos entonces tamaño de la porción que dice 2 cucharadas, ¿sí? Lo segundo que miramos es que aquí dice cantidades por porción. Y lo tercero que miramos es carbohidratos totales 27. Y aquí dice abajo azúcares 25. Fíjense para qué nos sirve saber cuánto de azúcar tiene ese alimento. Para por ahí poder hacer una compra inteligente. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos, por ejemplo, que el toddy es un alimento que es básicamente azúcar con colorante. De cacao no tiene casi nada. Porque si nosotros tenemos carbohidratos 27, de los cuales, de todos esos carbohidratos, 25 es azúcar. Entonces, ahí nos damos cuenta que este es un alimento que básicamente es azúcar con un poquito de colorante. ¿Sí? Entonces, muchas veces, cuando nosotros vamos a hacer alguna compra, el hecho de saber cuánta azúcar tiene un alimento y cuánta azúcar tiene el otro alimento, independientemente de que tengan la misma cantidad de carbohidratos, nos sirve para comparar y para saber cuál es el más conveniente elegir. ¿Sí? La etiquetita de las leyes la he puesto a propósito porque fíjense cómo está la etiqueta esta. Dice, tamaño de la porción, 34 gramos. Y nosotros cuando compramos una papita no andamos con una balanza pesando a ver cuántos son 34 gramos. No se puede hacer eso. Entonces, en este caso, fíjense que abajo dice, porciones por envase 3. ¿Eso qué quiere decir? Que un tercio de ese paquete de papitas tiene 17 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Si nosotros nos comemos el paquete entero con papitas, tenemos que hacer 17 por 3, porque 17 es el tamaño, es lo que tiene de carbohidratos una porción, y ese paquete tiene 3 porciones. ¿Sí? Esto pasa en algunos casos, como por ejemplo las papitas, o pasa por ahí en las pizzas que vienen compradas, o pasa por ahí en las tapas de pascualina, ¿sí? En donde dice porción 1/8. ¿Sí? Esto nos sirve para saber para saber, de acuerdo a lo que nosotros comemos, cuántas veces vamos a multiplicar los carbohidratos que tienen. ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Esta parte de la etiqueta sí la vamos a ir practicando, ya les voy a decir cómo, pero la vamos a ir practicando bastante más seguido porque por ahí se genera una que otra confusión y es importantísimo que aprendan a contar los cargos con la etiqueta porque como les digo va a ser algo que lo vamos a usar bastante seguido, ¿sí? Y el último método que vamos a trabajar ahora es lo que yo le digo el método del plato. En realidad es usar el tamaño del plato flasher como referencia de tamaño, ¿sí? Este es un método que es poco exacto, pero súper práctico. En general se usa este método para contar carbo en el almuerzo y en la cena,
Y en general, en el desayuno y en la merienda usamos la lista de alimentos, ¿sí? Y la etiqueta la usamos en situaciones puntuales o en, por ejemplo, un día nos hemos antojado de comer unas Oreo, por ejemplo. O andamos en el centro o vamos al cine y queremos comer tal cosa, situaciones puntuales, ¿sí? ¿Cómo vamos a contar los carbohidratos utilizando el plato como referencia? Por cada medio plato que nosotros vayamos a comer de verduras, vamos a contar 15 gramos de carbohidratos. Salvo las verduras verdes y el tomate que no se cuentan cero. Después, todas las otras verduras las vamos a contar 15 cada medio plato, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos, supongamos, medio plato, ponemos ensalada de tomate, lechuga y zanahoria, ahí nos vamos a contar 15, porque la lechuga es una verdura verde, no se cuenta, el tomate no se cuenta, pero sí contamos la zanahoria. Pero la zanahoria no nos ocupa toda la mitad de un plato. La zanahoria nos ocupa un poquito porque está dentro de la ensalada. Entonces, fíjense que ahí la zanahoria no la vamos a contar 15, vamos a contar 5, como mucho, ¿sí? Si vemos que tiene un poquito más de zanahoria, vamos a contar 7 gramos de carbohidratos. Pero acuérdense que nosotros contamos 15 gramos cuando se completa la mitad del plato con verduras, ¿sí? La carne no tiene carbohidratos, no le vamos a contar. Entonces, 0 gramos. A menos que sea una milanesa, por ejemplo, o una hamburguesa de esas que vienen rebozadas. En ese caso contamos no la carne, sino el pan rallado que hay a la vuelta. Y en general una milanesa mediana más o menos tiene 15 gramos de carbohidratos, ¿sí? Y aparte, por cada cuarto de plato que nosotros tengamos de almidones, que los que están aquí, los que han sido convocados al tallercito, ya saben cuáles son los almidones, porque hemos trabajado largo y tendido en las consultas, pero de todas maneras repasamos. Almidones son fideo, pastas en general, pan y todo lo que sea con harina, pan, galletitas, grisines, masa de tarta, masa de empanada, todo lo que sea con harinas, arroz de cualquier tipo de arroz, maíz, polenta, maíz pisingallo, maíz de la mazamorra, maíz blanco, maíz de cualquier tipo, legumbres, lentejas, soja, poroto, garbanzo, y dentro de las verduras, papa, batata y choclo, ¿sí? Esos van a ser los almidones. Por cada cuarto de plato que nosotros tengamos de almidones, vamos a contar 15 gramos de carbohidratos. Teniendo en cuenta que ese cuarto de plato sea servido al ras del plato, ¿sí? No tiene que hacer montañita, porque en ese caso, como es el doble de alto, se cuenta el doble. Supongamos que nosotros servimos un plato de pollo con puré. La mitad del plato nos ocupa el pollo, la mitad del plato nos ocupa el puré de papa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el pollo, no tiene carbohidratos, es una carne, 0 gramos. El puré es una almidón, entonces el puré sí lo contamos. Y hemos dicho que nos hemos servido medio plato de puré. Entonces ahí tenemos un cuarto y un cuarto, o sea, 15 más 15, 30 gramos de carbohidratos, el medio plato de puré. Pero hemos dicho que contamos 15 si lo servimos así, chatito, como a la altura de un dedo. Y al puré no se lo sirve así, lo servimos tipo como una montañita. Entonces, en este caso, en lugar de contar 30, contamos 60, el doble, porque es el doble de alto, ¿sí? ¿Se entiende? Sin embargo, si por ejemplo nosotros nos servimos un plato de polenta, que la polenta es como más chile, se despartama más en el plato, como más líquida, más espesa. En ese caso nos hemos servido todo el plato con la polenta, con salsa, con carne y queso. Ahí tenemos la salsa, es tomate, no se cuenta. La carne de la salsa es carne, no tiene carbohidratos, no se cuenta. El queso tampoco se cuenta, es una grasa, no se cuenta. Contamos solamente la polenta.
Y nosotros sabemos que un cuarto de plato de polenta tiene 15 gramos. Nosotros nos vamos a servir del plato completo. Entonces tenemos 15 más 15 más 15 más 15, 60 gramos. ¿Sí? Todo el plato de polenta con una salsa con carne tiene 60 gramos de carne. Igual que el pollo con puré, porque en el pollo teníamos el puré que lo servimos más blandito, entonces si bien no ocupa la mitad del plato, pero de todas maneras es ese plato alto, entonces se cuenta 60 gramos de carne. ¿Sí? Ahora vamos a ir a practicar este método del plato, como les digo, es uno que más van a usar. Vamos a ir con algunos ejemplos. Fíjense este plato. Aquí tenemos pollo con papa bastón, con ensalada de tomate, lechuga y zanahoria. ¿Cómo contamos ahí? Tenemos que ir como alimento por alimento. Pollo, 0. Papa, 30 gramos, porque ocupa un cuarto de plato, pero es alto. Entonces, 30 gramos de papa. Y ahí ponemos ensalada 0, porque mucho tomate y lechuga. Y si bien la zanahoria se cuenta, la zanahoria no llega ni siquiera a 5 gramos, porque ni siquiera ocupa un cuarto de plato, apenas un poquito. Entonces, lo pueden poner como 0 directamente, pueden ponerle 3 gramos de carbohidratos. En general, no hace la diferencia. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Aquí tienen como un budincito de arroz, carne salteadita con verduras y papa. Fíjense cómo vamos a contar ahí los carbohidratos. La carne, 0 gramos. Las verduritas de la carne no llega a ocupar medio de plato, pero sí hay más verduritas. Entonces ahí vamos a ponerle 10 gramos a las verduritas. La papa contamos 30 gramos, porque es como un cuarto de plato, pero tiene como una montañita en el medio. Y el arroz, si bien no ocupa un cuarto de plato, es un cuarto de plato altito. Entonces también lo contamos 30 gramos. ¿Sí? ¿Se va viendo, chicos, la diferencia? Fíjense, esto lo he puesto porque es algo que un montón les veo que les gusta consumir. Una hamburguesa, ¿sí? Ustedes van a guiarse de la listita de alimentos para poder saber cuántos gramos de carbohidratos tiene el pan de hamburguesa. Si es un pan que ustedes van a comprar en el súper, van a fijarse en la información nutricional del paquetito, de la marca de ese pan de hamburguesa. Sino de la listita de alimentos. Entonces ahí tenemos la carne de la hamburguesa, 0. Los vegetales de la hamburguesa, vamos a ponerle, no, ahí está mal puesto, ahí es 0, porque es tomate y lechuga, 0, ¿sí? La papa frita, si pedimos la porción chiquita como las de McDonald's más o menos, la porción chiquita contamos 15. Si pedimos la porción mediana, contamos 30. ¿Sí? Ahí estaba el de la hamburguesa. ¿Sí? Y los aderezos, que algunos aderezos tienen un poquito de azúcar, le ponemos 5 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Fíjense que esta hamburguesa también, hamburguesa con papa, también tiene 60 gramos de carbohidratos. Este es un ejemplo de un desayuno, ¿sí? Aquí nos vamos a guiar de la listita para conteo y vemos que tenemos 2 panes, cada pan 15 gramos, o sea que 30. Una banana medianita, tenemos 20 gramos de carbohidratos. Y el mate cocido, 0 gramos de carbohidratos. Aquí tenemos, estos son todos platos que me mandan los pacientes que han estado haciendo ya la práctica del conteo de carbohidratos, que ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Cada porción de pizza, nosotros vamos a guiar de la lista de alimentos, y aquí les dice, cada porción de pizza, 15 gramos. Y la fruta del tamaño de una pelotita de tenis, 15 gramos. O sea que ahí tenemos 3 porciones de pizza, 45, una manzana, 15 gramos. Vamos al ejemplo de la polenta. Esto ya hemos visto cómo contarle la polenta con la salsa y el queso. Entonces, la polenta 60, plato completo de polenta.
salsa 0, queso 0. El pan, 15 gramos de carbohidratos y la fruta, 15 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Chicos, ¿queda alguna duda en relación a esto? Pueden activar los micrófonos o poner en el chat. Bueno, doctora. Hola, Hola. doctora. No, Sí. sí está bien explicado, pero vamos viendo bien la explicación. Estamos viendo. Perfecto. Igualmente, en la página de en la página en el canal de YouTube del hospital va a estar subido el chat para que la puedan repasar varias veces. Igual por consultorio, acuérdense que reforzamos todas estas cosas también y lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Yo les voy a compartir en el grupo del hospital ahora la listita para el conteo de carbohidratos, el primer método como estaba, que ustedes lo tengan para poder ir haciendo la práctica, ¿sí? Sí les voy a pedir que me manden mensajito, creo que todos deben tener mi número. Si no lo tienen, le mandan mensajito o a la doctora Caro, o a la doctora Cintia, o a Delcia, o a Paola, a cualquier persona del equipo le mandan mensajitos para que nosotros vayamos organizando de qué manera vamos a hacer la práctica del conteo. Porque nosotros lo vamos a entender, pero sí es importante que tengamos en cuenta que esto se tiene que practicar. Y para aprender a contar carbohidratos, han visto aquí, no les habla de cómo se tienen que colocar la insulina según lo que uno come. Porque nosotros el conteo de carbohidratos lo explicamos en dos partes. Por un lado es cómo contamos los carbohidratos en la comida propiamente dicha. Y por otro lado, vamos a trabajar cómo calcular el bolo, es decir, cómo saber cuánto de insulina corresponde según eso que contamos, ¿sí? Eso no se puede explicar a través de un taller porque cada persona, cada niño necesita una cantidad diferente de insulina. Entonces, una vez que el conteo de carbohidratos está comprendido, está entendido, la práctica está bien, porque van a ir surgiendo un montón de dudas a medida que vayamos practicando. Cuando eso está bien, ahí recién por consultorio se calcula el RIC y la sensibilidad que se llama, que es cómo nosotros vamos a calcular el volumen, ¿sí? Pero eso se hace una vez que esta parte ya está finalizada y ya está comprendida. Nosotros vamos a hacer pequeños subgrupos para que ustedes puedan mandar fotitos de lo que comen y cuánto cuentan de carbohidratos, y sobre eso se vaya haciendo alguna corrección. Y una vez que ya esa parte ya está lista, ya vamos a explicarles cómo colocar la insulina según el conteo, ¿sí? Bueno, viendo que no hay ninguna duda, damos por finalizada la charla. Les agradezco de nuevo por estar aquí y por estar aquí por ustedes, por los que son adolescentes que les hemos dicho que estén, y los papás que se han conectado también por sus hijos, ¿sí? Cualquier duda, estamos a disposición, ya saben, de todas maneras pueden repasar esta charlita por el canal de YouTube del hospital. Así que, bueno, les mando un saludo y espero los mensajitos para poder armar los grupos para la práctica, ¿sí? Muchas gracias. La competencia fueron los libros también para controlar los niveles de vacunación. Dice que la línea es normal. Bien, ahora voy a tomar el líquido aproximadamente. Repito, solo busco el cuerpo ridículo. Muchas gracias. Estoy viviendo mi impresionante. Pero así se acaba el teléfono, ¿verdad? Sí, trabaja efectivamente como si teléfono inteligente, pero no es bueno usarlo con la aplicación telefónica porque no lecturas. Muchas gracias, doctora. Las lecturas corporales, la forma de estudiar tu doctora. Creo que la coche es una herramienta excelente para conocer a los pacientes para comunicar el usuario. Controlar su grado de Gracias.
¿Pero por qué? Me pregunté, ¿qué está pasando? Su cabello Gracias, doctora. Que tenga un buen día. pude buscar rápido su